Buenas, aquí estamos otra vez para hablar con ustedes sobre la palabra de Dios y cosas que tal vez necesitas saber y que estos movimientos que están afuera no les hablan. Y es sobre la ira venidera de Dios. Muchas cosas van a pasar dentro de muy poco tiempo que muchas personas van a malentender acerca por qué estas cosas pasan, por qué Dios actúa así. El amor de Dios es malentendido. La Biblia declara que Dios es amor, pero hoy en día no se comprende bien el amor de Dios. 1 Juan 4, 7, 8. El significado del amor está tan distorsionado por el pecado que muchas personas no entienden qué es el amor. Cuando Dios envíe su juicio sobre las naciones de la tierra, una de las cosas más difíciles que los 144,000 profetas del Señor tendrán que explicar es que Dios es amor. ¿Cómo reconciliará la gente Dios es amor cuando las evidencias ardientes de su ira están por todas partes? El amor de Dios se revela en un perfecto equilibrio entre justicia y misericordia. A causa del pecado, el sentido del hombre de equilibrio entre justicia y misericordia se ha vuelto distorsionado e inadecuado. No podemos ver todo lo que Dios ve y nuestra visión limitada hace que a veces sea muy difícil confiar en un Dios infinito. Dios comprende nuestra limitación, pero exige que sus hijos confíen en Él implícitamente. Solo Él conoce el mejor camino a través de los pasillos de la vida hacia la eternidad. Sus leyes reflejan su infinito conocimiento. Pocas personas dedican tiempo a tratar de comprender las leyes de la misericordia, la justicia, la autoridad, la gloria y el poder de Dios. Pero esto cambiará cuando se libere la ira venidera de Dios, aturdido por el caos y la destrucción. La gente abrirá sus Biblias y descubrirá un diario de las acciones de Dios que abarca miles de años. Las políticas de Dios son inmutables porque Dios no cambia. Es irónico, pero durante el tiempo de la ira de Dios muchas personas aprenderán de qué se trata el amor divino y por primera vez experimentarán una relación salvadora con Dios. Jeremías 29:13. Dios prometió que el profeta Isaías viera ciertos aspectos de su gloria, pero Isaías estaba asombrado por la renuencia de Dios a mostrarse al mundo. Escribió: verdaderamente tú eres un Dios que se esconde, oh Dios y Salvador de Israel. Isaías 45:15. La apariencia de Dios, el silencio en los asuntos de la humanidad es consecuencia del pecado. La mayoría de la gente sabe que un comportamiento inadecuado puede separar amigos y familiares entre sí. Lo mismo ocurre también con Dios. El pecado es tan ofensivo para Dios que nos ha separado de su presencia. A medida que las generaciones van y vienen, la realidad de Dios se vuelve más oscura. A medida que el conocimiento acerca de Dios se vuelve débil y cuanto más tiempo pasamos sin evidencia renovada de la autoridad y gloria de Dios, más silencioso parece ser Él. En el vacío de este silencio, el pecado se vuelve más atractivo y menos ofensivo. Las personas malvadas se vuelven audaces y desafiantes en sus transgresiones. La violencia, la tristeza y el sufrimiento brotan como dientes de león después de una lluvia primaveral. Cada noche las noticias de la noche confirman que la raza humana se revuelca en el fango de la depravación. Los pecados degenerados, incluso los más horribles, son embellecidos, justificados o tratados como intrascendentes en la televisión. El pecado es como la droga, no cocaína, amortigua nuestro sentido de justicia. El pecado nos hace minimizar el sufrimiento que resulta de nuestras acciones y evitar a toda costa cualquier castigo por conducta incorrecta. ¿Cuántas personas en prisión mantienen falsamente su inocencia? ¿Cuántas personas en prisión estarían dispuestas a permanecer en prisión y pagar el precio de sus actos si tuvieran la opción de salir? Debido al poder mortífero del pecado, las personas pueden cometer un acto horrible y luego convencerse de que no lo hicieron o justificar su comportamiento para hacerlo. Tal es el poder del pecado. Desde el principio los pecadores se han mostrado reaccionados a aceptar su responsabilidad por el pecado. Lucifer culpó a Dios. Nuestros padres, Adán y Eva, también desviaron su responsabilidad por el pecado en el jardín del Edén. Génesis 3, 12 y 13. Aunque el pecado tiene un gran control sobre los pecadores, el poder del pecado puede ser quebrantado. Siempre que un pecador nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, lo primero que un santo quiere hacer es asumir la responsabilidad
y proporcionar las restituciones necesarias por su pecado. Dios no guarda silencio para siempre. La Biblia confirma que Dios rompe su silencio de vez en cuando usando uno o más de sus 4 juicios mortales para limitar el crecimiento del pecado. Ezequiel 14:21. Los 4 juicios que él usa son espada, hambre, peste y fiera. Apocalipsis 6:8. En su infinita sabiduría, Dios permite que una nación tenga poder hasta que llene su copa de iniquidad. Y cuando lo hace, la Biblia dice que Él quita a esa nación el poder. Ver Daniel 2:21 y 4:17. Levítico 18:24-28. Lo que hace que este proceso sea tan notable es que Dios, incluso dentro del caos del pecado, siempre cumple sus planes y propósitos en la tierra. Podemos intentar explicar el resultado de los acontecimientos terrenales analizando las acciones de los jugadores, pero esto sigue siendo una visión limitada. No seas ingenuo y pienses que las cosas simplemente suceden gracias a las proezas de los seres humanos. Nada sucede en el universo sin el conocimiento y permiso de Dios. Aunque no podamos ver a Dios en su trono, podemos saber que Él reina sobre los reinos de los hombres. Dios es soberano. Puede ser que no veamos todo lo que Él está haciendo, pero la evidencia está ante nuestros ojos. La Biblia es muy clara, Dios está en control. Job 38. ¿Cómo mantiene el control de su misterio? Que lo haga sin mostrarse en su silencio. El silencio de Dios no es imposible de penetrar si realmente quieres verlo y oírlo. La evidencia de sus obras está a nuestro alrededor si queremos reconocerlo. Sin embargo, si decidimos no darle respeto, fácilmente podemos ignorarlo y negarle el reconocimiento que se le debe. Así, su silencio es completamente nuestro poder de elección. Dios puede ser el ser más grande y maravilloso de todo el universo, o si así lo decimos, podemos negar su existencia. ¿Qué Dios? Quizás el elemento menos comprendido entre el carácter de Dios es su renuencia a asombrar a su criatura con su poder y presencia. Su silencio será un tema de eterno descubrimiento. Se malinterpreta el carácter de Dios. Dios pronto romperá su silencio en el primer terremoto global, Apocalipsis 8:5. Cuando los habitantes de la tierra experimenten los juicios venideros de Dios, el amor de Dios y sus propósitos serán tremendamente malentendidos y tergiversados. Los líderes religiosos del mundo alentarán a los políticos a promulgar leyes para honrar y apaciguar al Dios del cielo. Sin embargo, exigir justicia no puede lograr lo que Dios quiere. Dios está más interesado en el verdadero arrepentimiento y una actitud sumisa de sus hijos. Él quiere que hombre y mujer reconozcan su soberanía, no por quién es Él, sino por lo que Él y lo que representa. Dios es amor. Él llama a hombre y mujer a vivir una vida libre del poder condenatorio del pecado. Es más, Él otorgará su poder a todos para que puedan salir victoriosos del pecado. Él quiere que superemos nuestra naturaleza carnal y nuestra rebelión contra los limitados estilos de vida. Por inconcebible que parezca, el Apocalipsis predice que la mayoría de hombres y mujeres rechazarán los términos y condiciones de Dios para la salvación durante la gran tribulación. Endurecidos por una rebelión de toda la vida, los corazones de muchas personas se han vuelto tan entumecidos por el pecado que ni siquiera Dios puede alcanzarlos. Si no se puede llegar al corazón de una persona mediante el amor y la paciencia o mediante juicios redentores, ¿cómo Dios puede producir un corazón quebrantado y un espíritu arrepentido dentro de un pecador? Apocalipsis describe cómo las personas malvadas se llenarán de un espíritu de odio cuando se encuentren a la verdad y su voluntad. Dios iniciará esta confrontación cuando seleccione y unja a 144,000 profetas, siervos para que hablen en su nombre. Esta persona llena del Espíritu proclamará en el Evangelio a los habitantes de cada nación. Los hombres malvados castigarán y torturarán a los siervos de Dios porque su mensaje revelará abiertamente la rebelión del hombre contra Dios. Los mensajeros de Dios estarán en conflicto directo con quienes gobiernan un mundo que actualmente pertenece a Satanás. Lucas 4, 5 y 6. Los perseguidores de los siervos de Dios pensarán como Pilato que pueden lavarse las manos de la culpa de estos actos. Sin embargo, Dios nunca ignora el mal, aunque permita que florezca por un tiempo. Con el tiempo, Dios vengará toda mala acción y se asegurará de que los malvados reciban una doble porción de dolor a cambio del dolor que han infligido. Apocalipsis 18, 6, 2 Corintios 5, 10 y Abdías 1:14, 1:15. En el contexto de su juicio venidero, el carácter de Dios y sus comportamientos serán tremendamente
tergiversado y malinterpretado. Este es el corazón de la historia del Apocalipsis. Es la historia de un Dios paciente que visita un planeta en graves problemas. También es una historia sobre gente rebelde y un mundo extraviado. La mayoría de las personas, cuando sean puestas a la prueba de la idea, rechazarán abierta y voluntariamente la evidencia más clara de la verdad y la soberanía de Dios. Se unirán en rebelión contra las leyes de Dios Altísimo, obedeciendo primero las leyes de la tierra y luego las leyes del ser radiante. El anticristo, el diablo mismo, aproximadamente 2 años y medio después de que comience la gran tribulación. Dios permitirá que Satanás aparezca físicamente ante la gente de la tierra. ¿Por qué? Se negaron a amar la verdad y así ser salvos, según Tesalonicenses 2, 10 y 11. Jesús dijo, este es el veredicto. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal aborrece la luz y no quiere venir a ella por miedo a que sus obras queden al descubierto. Juan 3, 19 y 20. El principio de la copa llena. La Biblia dice que Dios es amor, 1 Juan 4, 8. La Biblia también dice que Dios tiene ira, Colosenses 3, 5 y 6, Apocalipsis 15, 1. Debido a que el carácter de Dios tiene ambas propiedades, a veces es difícil conciliar estos dos atributos. Entonces consideremos cómo funciona el equilibrio perfecto entre el amor de Dios y la ira de Dios. La historia bíblica revela que Dios sigue un principio coherente cuando trata con la humanidad. Llamo a este principio el principio de la copa llena, porque la Biblia a menudo usa la metáfora de una copa para indicar la plenitud de una experiencia. Por ejemplo, consideré las palabras de Jesús justo antes de ser arrestado y crucificado. Padre mío, si es posible que este amargo me quiten la copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. Jesús no quería soportar la experiencia de una muerte amarga en la cruz, pero estaba dispuesto a hacerlo si esta era la única manera de salvar a la raza humana. La metáfora de una taza se puede utilizar para indicar una experiencia alegre. Considere bien conocidos las palabras de David: preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unge mi cabeza con aceite, mi copa de alegría se rebosa. Salmo 23, 5. El rey David usa la metáfora de una copa rebosante para expresar un gozo más allá de todo contención. De estos dos ejemplos vemos que una taza representa una experiencia. El contenido de la copa indica el tipo de experiencia. Nota cómo Dios usa la metáfora de la copa. En los días de Jeremías, esto me dijo el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa llena hasta el borde del vino de mi ira y da de beberlo a todas las naciones las cuales os envío. Cuando lo beban, trastabilarán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré contra ellos. Entonces tomé la copa de la mano del Señor y la hice beber a todas las naciones a las que me envió. Jeremías 25, 15 al 17. Ahora compare las palabras de Jeremías con las palabras de advertencia de los siervos de Dios, los 144.000 en Apocalipsis 14. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido derramado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con azufre ardiente delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14, 9 y 10. Este texto señala un momento durante la gran tribulación cuando se advertirá a la gente acerca de adorar al anticristo. Todo aquel que se someta a las leyes del diablo tendrá que beber de la copa de la ira de Dios. El principio de la copa llena se basa en la idea de que Dios mide las acciones de la humanidad. Cada vez que hacemos algo malo, añadimos un pecado a nuestra copa de gracia. Cuando toda la gracia de Dios ha sido desplazada por el pecado voluntario, nuestra copa se llena de amargura y tenemos que ver las consecuencias de nuestras acciones. Cuando Dios obliga a las personas a cosechar lo que han sembrado, les está devolviendo lo que merecen. Gálatas 6, 7. La regla de oro es una regla revestida de hierro. Dice: lo que hagamos con los demás, lo mismo nos harán a nosotros. Mateo 7, 12, Abdías 1, 15. Debido a que Dios actúa según este principio, se dice que tiene vergüenza. Romanos 12, 19, Apocalipsis 2, 23. De manera similar, Dios mide las acciones de las naciones. Recuerda las palabras que Daniel le dijo al rey Belsasar la noche que vio la escritura en la pared. Daniel dijo: esto es lo que significan estas palabras en la pared. Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y lo ha puesto fin. Tekel, fuiste pesado en la balanza y hallado deficiente. Perez, vuestro reino está dividido y entregado a los medios y los persas. Daniel 5, 26 al 28. Babilonia había llenado su copa y Dios respondió
la paciencia de Dios con la arrogancia y el desafío del hombre tiene límite. Cuando la copa de las transgresiones está casi llena, Dios rompe su silencio enviando una advertencia a través de sus mensajeros seleccionados. Si la advertencia no funciona, entonces Él usa uno o más de sus 4 juicios mortales: espada, hambre, plaga y fiera. Ezequiel 14:21, Apocalipsis 6:8. Si la situación es redimible, sus juicios son redentores. Si la situación va más allá de la redención, sus juicios son totalmente destructivos. Recuerde los eventos venideros predichos en Apocalipsis se dividirán en 2 grupos de 7. Las primeras 7 plagas, 7 trompetas serán redentoras. Las 7 últimas plagas, 7 copas serán totalmente destructivas. Actualmente muchas personas interpretan el silencio o la pasividad de Dios con el mal en el sentido de que Él es inexistente o indiferente a lo que hacemos. Otros ven su permisividad como prueba de que no está interesado en las actividades cotidianas de cada persona. Por esta razón, un número creciente de personas están cometiendo actos horribles y malvados, pensando que Dios no los ve y no los hará responsables de sus acciones. Muchas personas no se dan cuenta de la estricta responsabilidad que cada uno de nosotros debemos dar a Dios por cada acción. Salomón dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios juzgará toda obra, incluso todo lo oculto, sea bueno o malo. Eclesiastés 12:13. Ejemplo de la ira de Dios: la gente en los días de Noé llenó su copa. El Señor vio cuán grande había llegado a ser la maldad del hombre en la tierra, que cada inclinación de los pensamientos de su corazón era solo malo todo el tiempo. El Señor se entristeció por haber hecho el hombre en la tierra y su corazón se llenó de dolor. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que yo he creado, a los hombres y a los animales que se mueven sobre la tierra y a las aves del cielo, porque me entristece haberlo hecho. Génesis 6:5-7. Dios destruyó el mundo con un diluvio en los días de Noé, cuando la copa de iniquidad de los antediluvianos había alcanzado su plenitud. Dios rompió su silencio a través de Noé al advertir al mundo sobre sus próximas acciones. Luego habían transcurrido 120 años, destruyó a todos menos a 8 de los habitantes del mundo. Cuando la misericordia extendida no logra producir arrepentimiento y reforma, como ocurrió en los antediluvianos, la justicia de Dios exige una acción destructiva. Los amorreos llenaron su copa. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será extranjera en un país ajeno y será esclavizada y maltratada 400 años. Pero castigaré a la nación a la que sirven como esclavos y después saldrán con grandes posesiones. Tú, en cambio, irás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación tu descendencia volverá aquí, porque el pecado de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. Génesis 15, del 13 al 16. Observe la última frase del texto. Dios prometió dar a Canaán a la descendencia de Abraham solo después que los pecados de los amorreos hubieran alcanzado su plenitud. No se equivoque al respecto. Canaán pertenece al Creador y Él prometió Canaán a los descendientes de Abraham solo después de que los amorreos hubieran agotado sus posibilidades de poseer esa hermosa tierra. Tenga en cuenta que la posesión de Canaán por parte de Israel se basó en las mismas condiciones que se aplicaron a los amorreos. Al contrario de lo que mucha gente piensa hoy, la posesión de Canaán por parte de Israel siempre ha sido condicional. Moisés advirtió a Israel: pero ten por seguro hoy que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti como un fuego devorador. Él los destruirá, Él los someterá delante de ti y los expulsará y los aniquilarán rápidamente. Después que el Señor tu Dios los haya hecho delante de ti, no te diga: el Señor me ha traído aquí para tomar posesión de esta tierra, cual sea mi justicia. No, es por la maldad de estas naciones que el Señor las va a expulsar delante de vosotros. No es por tu justicia ni por tu integridad que vas a entrar a tomar posesión de su tierra, sino a causa de la maldad de estas naciones. Lea bien ese versículo para que se den cuenta los errores que están cometiendo ustedes. Están creyendo que Israel es el pueblo exclusivo de Dios. Deuteronomio 9, 3-5. Este es un punto extremadamente importante. Los cananeos también fueron expulsados y destruidos cuando llenaron su copa de maldad. Cuando la paciencia de Dios con los cananeos llegó a su límite, rompió su silencio, enviando ira sobre ellos. Levítico 18, 24-25. La nación de Israel llenó su copa con pecado. Junto antes del cautiverio babilónico 605 a.C., Dios le dijo a Israel: pero no me escuchaste. Y me habéis irritado con lo que hicieron vuestras manos y os habéis causado daño. Por cuanto no habéis escuchado mis palabras,
convocaré a todos los pueblos del norte y a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra y sus habitantes y contra todas las naciones vecinas. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror y desprecio y de ruina eterna. Todo este país se convertirá en un desierto desolado y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Pero cuando se cumplan los 70 años, castigará al rey de Babilonia y a su nación, la tierra de los babilonios por su culpa, y las dejaré desoladas para siempre. Jeremías 25, 7-12. Según Jeremías, Israel fue destruido por provocar a ira a Dios, y la profecía en Jeremías 25 también predice la destrucción de Babilonia en un momento futuro. Esto prueba que Dios trata justamente con todas las naciones. A los ojos de Dios, la maldad, cada persona, ciudad, nación y reino tiene una copa, y cuando se llena, Dios rompe su silencio. Debido a que Dios siempre es consistente, descubrimos una verdad interesante. Las civilizaciones surgen y caen por decreto divino. Cuando la copa del imperio babilónico se llenó, Dios destruyó el imperio y se lo dio a los medos y persas. Cuando llegó el momento de la destrucción de Babilonia, basada en el principio de la copa llena, ocurrió porque Dios hizo que sucediera. Llegará el momento en que Dios destruirá el mundo entero para que Jesús pueda venir y establecer un reino eterno de justicia y paz. Esto también ocurrirá porque Dios hará que suceda. Ejemplo del Nuevo Testamento de la ira venidera de Dios. El concepto del principio de la copa llena también se confirma en el Nuevo Testamento. Pablo advirtió a los romanos sexualmente inmorales: están acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira de Dios, cuando se revelará su justo juicio. Dios dará a cada uno según lo que haya hecho. Pero para aquellos que son egoístas, rechazan la verdad y siguen el mal, habrá ira y enojo. Romanos 2:5, 6 y 8. Compara estos versículos con la declaración de Pablo en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde por las cosas que hizo mientras en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Pablo entendió que viene la ira de Dios, les dio a los creyentes en Colosas: haced morir pues todo lo que pertenece a vuestra naturaleza terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que hizo la idolatría. Por esta cosa viene la ira de Dios. Colosenses 3:5-6. Pablo animó a los creyentes de Tesalónica a ser pacientes en su sufrimiento hasta que los enemigos de Cristo hubieran llenado su copa. Ustedes sufrieron por parte de sus propios compatriotas, los mismos que aquellas iglesias en Judea. Sufrieron por parte de los judíos, quienes mataron al Señor Jesús y a los profetas, y también nos expulsaron ellos, los judíos. Desagradan a Dios y son hostiles a todos los hombres en su esfuerzo por impedirnos hablar a los gentiles para que sean salvos. De esta manera siempre acumulan sus pecados hasta el límite. La ira de Dios por fin ha caído sobre ellos. Primera de Tesalonicenses 2, 14-16. Cuando Pablo escribió esta epístola, sabía que la nación judía había llenado su copa de pecado y sabía que Dios estaba enviando a los romanos a destruir Jerusalén. Roma destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús había profetizado. Mateo 24, 1 y 2, Lucas 21, 22. Jesús explica la ira de Dios. Jesús explicó al principio de la copa llena en un discurso con los fariseos. Después de pronunciar 7 maldiciones sobre los líderes judíos por su intolerancia religiosa y porque sí, Jesús dijo: llenad pues la medida de la copa de pecado de vuestros antepasados, serpientes, cría de víbora. ¿Cómo escaparás de ser condenado al infierno? Mateo 23, 32 y 33. Nuevamente se deja claro el punto cuando una nación, un individuo alcanza el límite de la tolerancia divina. Dios rompe su silencio, su misericordia con el pecado, y los pecadores tienen un límite. Jesús concluyó su denuncia de la nación judía diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mira, tu casa, el templo, te queda desolada. Mateo 23, 37 y 38. Más tarde Jesús predijo la destrucción de Jerusalén como un cumplimiento de la ira de Dios. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabréis que su desolación está cerca. Entonces los que están en Judea huyan a las montañas, los que están en la ciudad salgan, y los que estén en el campo no entren en la ciudad, porque este es el tiempo del castigo, ira, en cumplimiento de todo lo que está escrito en la Escritura acerca de Israel. Lucas 21, 20 al 22. Dios mata a la gente
De vez en cuando, eruditos y pastores afirman que Dios no mata ni destruye a las personas. Defienden esto diciendo que, primero, Dios no viola su propio mandamiento, no matará, Éxodo 20:13. Segundo, Dios simplemente se hace a un lado y entrega a las personas malvadas al poder, consecuencias naturales del pecado que trae muerte y destrucción. En términos simples, los defensores de este punto de vista razonan que si Dios es amor, Él no viola su carácter de amor al hacer el mal, por ejemplo, matar, 1 Juan 4:8. En cambio, Dios simplemente se hace a un lado cuando las personas se vuelven totalmente malvadas o permiten que el pecado siga su curso natural y destructivo o los entrega al diablo, permitiendo que Satanás haga lo que quiera. La justificación utilizada para respaldar cualquiera de las posiciones falsas. Una persona no puede entender aspectos del carácter de Dios e ignorar sus propias palabras. Note que el Señor mismo dijo en los días de Noé, el Señor se entristeció por haber hecho al hombre en la tierra y su corazón se llenó de dolor. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he criado, a los hombres, a los animales que se mueven sobre la tierra y a las aves del cielo, porque me entristece haberlos hecho. Génesis 6, versículos 6 y 7. La Biblia coloca a Dios en un papel activo, no en una posición pasiva con respecto a la destrucción de la tierra en el momento del diluvio. Note la misma posición de Dios con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora bien, los hombres de Sodoma eran malvados y pecaban grandemente contra el Señor. Entonces el Señor hizo llover azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Así destruyó aquella ciudad y toda la llanura, incluyendo a todos los que vivían en la ciudad y también en la vegetación de la tierra. Génesis 13:13, capítulo 19, versículo 24, versículo 25. Siglo más tarde, Judas advirtió a los primeros cristianos diciendo, de manera similar, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la inmoralidad sexual y la perversión. Sirven de ejemplo para aquellos que sufrirán el castigo del fuego eterno que descenderá de Dios del cielo. Judas 7. Apocalipsis 29 nos habla también de esa importancia. Se incluye un ejemplo para mostrar cómo Dios mismo está dispuesto a destruir las naciones cuando sea necesario. El Señor lo dijo a Israel en el momento en que se dio el pacto en el monte Sinaí. Si a pesar de estas cosas, juicios redentores, no aceptáis mi corrección, sino que seguís siendo hostiles hacia mí, yo mismo seré hostil hacia vosotros y os afligiré 7 veces por vuestros pecados y traeré sobre vosotros la espada para vengar la ruptura del pacto. Cuando os retiréis a vuestras ciudades, enviaré entre vosotros una plaga y seréis entregados en manos del enemigo. Levítico 26, de 23 al 25. Hay muchos más ejemplos en la Biblia, pero esto debería ser suficiente para mostrar que Dios no solo mata a personas por razones justificables, sino que asume toda la responsabilidad por hacerlo. La falsedad sobre el carácter de Dios causa mucho daño cuando contienen algo de verdad. Una buena mentira es 99% verdad. La Biblia dice que Dios es amor. La muerte de Jesús en el Calvario lo prueba que Dios es amor. ¿Qué más podría hacer Él que viviera entre el hedor y el rechazo de los pecadores durante 30 años y luego dar su vida por nosotros? No solo hizo posible la salvación eterna, sino que nos da gracia para afrontar los desafíos de cada día. Él nos proporciona alimento y ropa, nos sostiene porque se preocupa por nosotros y desea lo mejor para nosotros. Incluso sabe el número de pelos que tenemos en nuestra cabeza, Mateo 10:30. Sin embargo, el problema es que el amor de Dios no disminuye la importancia de su límite entre el bien y el mal. Génesis 2:17. Dios requiere que el hombre viva dentro de los límites que Él ha establecido, tanto leyes físicas como leyes morales. Por ejemplo, considere la ley física del impulso. Masa multiplicada por la velocidad es igual al impulso. Un automóvil de 4.000 libras que va a 60 millas por hora tiene mucho impulso. Supongamos que un hombre bebe demasiado, se emborracha y mientras conduce el automóvil a gran velocidad choca contra un árbol y muere. ¿Dios mató al conductor? No. La ley del impulso produjo la lesión que provocó la muerte. Entonces hay validez en la afirmación de que el pecado tiene consecuencias. Pero la pregunta sigue siendo, ¿creó un Dios amoroso la ley del impulso que mató al conductor ebrio? Sí, Dios creó la ley del impulso y quiere que vivamos dentro de los límites de esa ley. Si un hombre decide emborracharse y estrellar su coche contra un árbol, entonces es justo conducir
que el borracho se suicidó. Con respecto a este tema, muchas personas tropiezan con el sexto mandamiento: no matarás. ¿Dios viola sus propios mandamientos cuando mata a personas? Esta es una buena pregunta. Examinaremos la intención del mandamiento: no matarás. Dios ha declarado que hay algunas circunstancias en las que se puede infligir la muerte a una persona, como en la pena capital, sin violar la intención de su ley. Note lo que el Señor dijo a Noé al momento de su salida del arca: y por tu vida seguramente exigiré cuenta a cada animal y también a cada uno exigiré cuenta por la vida de su prójimo. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo el hombre. Génesis 9, 5 al 6. Este versículo indica que Dios no solo ordenó, sino que esperaba que otros hombres dieran muerte a los asesinos. La pena capital no es invención del hombre. La Biblia revela que la pena capital se originó en Dios, no en el hombre. Véase Levítico 20. En el desierto, Dios no solo habló los 10 mandamientos a los hijos de Israel, sino también que explicó los términos y condiciones de la pena capital. Estos serán requisitos legales para usted a lo largo de las generaciones venideras. Donde quiera que iba, cualquiera que mate a una persona será condenado a muerte como asesino, solo basándose en el testimonio del testigo. Pero nadie será condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No acepte rescate por la vida de un asesino que merece morir, seguramente debe ser ejecutado. Números 35, 29 al 31. El punto es que Dios no quebranta la intención de su propia ley al exigir que los hombres den muerte a los asesinos. Una persona tiene que incorporar todo lo que Dios ha dicho acerca de matar para entender la intención subyacente a las leyes que rigen la vida y la muerte. Cuando Dios dijo no matará, estaba prohibiendo el asesinato premeditado. Sin embargo, si alguien decidía cometer un asesinato, Dios declaraba que el asesino debía ser ejecutado y que los familiares más cercanos podían matarlo sin incurrir en culpa. Nota: si el vengador de la sangre lo encuentra al asesino fuera de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre puede matar al acusado sin ser culpable de asesinato. Números 35, 27. Si las personas pecadoras pueden matar a una persona malvada sin incurrir en culpa en circunstancias legales, Dios también puede hacerlo. Expiación y restitución. Los principios subyacentes detrás de la pena capital son la expiación y la restitución. Dios requiere expiación y restitución por cada pecado. En el orden de Dios no hay perdón para el pecado. Ahora, antes de sacar conclusiones personales, sigue leyendo. No estoy diciendo que los pecadores no sean perdonados. Estoy diciendo que el pecado en sí no es perdonado. Al principio esta afirmación parece contradictoria, pero de eso se trata la expiación. La expiación por el pecado solo es posible después de que se ha hecho la restitución. Precisamente por este motivo Jesús murió en la cruz. Dios puso nuestros pecados sobre Jesús y Él fue inmolado en nuestro lugar. Jesús fue nuestra expiación. Podemos decir que nuestros pecados están perdonados, pero esa no es toda la historia. Los pecados de todos los creyentes son transferidos a Jesús, el Cordero de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Él como nuestro medio para la salvación, Él es nuestra expiación por el pecado mediante la fe. Si algo nos enseña el servicio del santuario del Antiguo Testamento es esto: Dios requiere expiación por todas las malas acciones, porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para que hagáis expiación por vosotros sobre el altar. Es la sangre la que hace expiación por la vida de uno. Levítico 17:11. De hecho, la ley exige que casi todo sea limpiado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Dios mata a gente. La persona que afirma que Dios no mata, las personas no pueden dar una razón bíblica para la muerte de los primogénitos, tanto hombres como animales. En el momento del Éxodo, el Señor advirtió a Moisés que si el ángel destructor no encontraba sangre en los postes de las puertas, Él mismo mataría al primogénito de cada familia, ya fuera hombre o animal. Esa misma noche pasaré por Egipto y heriré a todo primogénito, tanto de hombres como de animales, y traeré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Éxodo 12:12. Este es un punto importante. ¿Quién se atribuye la responsabilidad de matar al miembro de mayor rango de la familia de hombres y animales en Egipto? ¿Quién habló con Moisés? Si responsabilidad se damos al diablo, entonces debemos concluir que el diablo está hablando en Éxodo 12. O B, Dios y el diablo fueron socios en el asesinato primogénito. Dios no necesita ni usa al diablo para realizar obras de justicia.
Además, si Dios simplemente le dio la espalda a los primogénitos de Egipto y permitió que el diablo matara a este grupo selecto de personas, entonces Dios debería ser considerado cómplice del asesinato. Dios dice que si un individuo tiene la oportunidad de prevenir el daño y no hace nada al respecto, se convierte en cómplice del daño cometido y comparte su culpa. Ezequiel 3, 17, 21. El verdadero punto es, tomamos a Dios a su palabra. Note que el Señor le dijo a Moisés, mira ahora que yo mismo soy Él, no hay Dios fuera de mí, hago muerte y doy vida, he herido y sanaré y nadie podrá librarlos de mi mano. Deuteronomio 39. La muerte de los primogénitos de Egipto revela algo importante acerca del carácter de Dios. Le dio a Faraón y a su corte 9 plagas, 9 oportunidades para convencerlo de que él era soberano, pero a Faraón se negó a reconocer la autoridad de Dios. Entonces Dios envió una 10ª plaga sobre Egipto que mató a muchos, incluido el primogénito de Faraón. Durante la gran tribulación, la historia se repetirá. Dios proporcionará abundante evidencia de que Él es soberano, pero millones de personas se negarán a obedecer los mandatos del Todopoderoso y recibirán sus 7 últimas plagas. Cuando hombres y mujeres rechazan las evidencias más claras de la voluntad de Dios, ¿qué más puede hacer Él? ¿Cuáles son las oposiciones de Dios si los individuos voluntariamente se niegan a reconocer la diferencia entre el bien y el mal? Dios mató al primogénito de Egipto como la acción objetiva para Israel y para castigar a Egipto. El castigo de Egipto se debió a una rebelión abierta contra la autoridad de Dios. El faraón había llenado su copa. La lección objetiva para Israel fue aún más impresionante. Él pasó por alto, señaló un tiempo en el que Dios pasaría por alto a cada ser humano en juicio para verificar que la sangre de su sacrificio en el Calvario estaba en los postes de la puerta del corazón, según de Corintios 5:10. La muerte del primogénito en Egipto fue una sombra de la muerte del único Hijo de Dios que sería necesario para la salvación del hombre. La historia de la disposición de Abraham de ofrecer a Isaac como sacrificio en el monte Moría revela el mismo concepto. Dios probó la fe de Abraham para ver si Abraham estaba dispuesto a hacerlo su propio hijo. Lo que Dios tendría que hacerle a su hijo. No es extraño que eso es llamado el Cordero de Dios. Juan 1:29. Por cierto, el Nuevo Testamento describe 3 casos en los que las personas fueron asesinadas directamente en circunstancias interesantes. Lea Hechos 5:1-11 y Hechos 12:23 y vea si puede determinar quién mató. Además, examine cuidadosamente 2 de Reyes 1:1-17 y determinar quién destruyó a cientos de hombres con fuego. Luego lee Isaías 37 y presta mucha atención al versículo 36, donde descubrirá quién mató a 185 hombres. Estos textos deberían ayudarle a despejar cualquier duda de que puede tener sobre este tema tan apasionante. La ira de Dios se revelará pronto. Yo, el Señor, he hablado. Ha llegado el momento de actuar. No me detendré, no tendré piedad ni me arrepentiré. Seréis juzgados según vuestra conducta y vuestras acciones, declara el Señor soberano. Ezequiel 24:14. Cuando el Señor le habló estas palabras a Ezequiel, se refería al hecho de que Israel había llenado su copa. Nuestro día también está llegando. Dios romperá su silencio y demostrará su animosidad hacia el pecado. Ocurrirá de repente separando el pasado del futuro venidero. La vida tal como la conocemos cambiará inmediatamente e irrevocablemente. El mundo nunca ha sido testigo de nada parecido a los juicios venideros de Dios, ni puede soportar más de una visita. Dios actuará repentina y poderosamente, y todos los habitantes de la tierra quedarán abrumados con su rapidez e intensidad. En este contexto, la autoridad, el carácter y las acciones de Dios se convertirán en tema de profundo interés y controversia entre todos los pueblos de la tierra. Bueno, espero que me entiendan y entiendan que tenemos que formar caracteres de verdaderos hijos de Dios para que su ira no caiga sobre nosotros, ¿verdad? Lo que he enseñado en este momento, tome acción, no sea oidor, sino hacedor, porque a la mayoría le gusta escuchar, pero no hacer. Es importante que entienda que estamos viviendo tiempos difíciles.
las cosas van cambiando cada día, cada momento que despertamos en la mañana, nos encontramos con diferentes noticias. Aquí en América Latina estamos pasando por un periodo completamente devastador. Se están volviendo locos mucha gente, están maltratando, otros están destruyendo, otros están participando de una decadencia moral, sexual. Y es ahora que nosotros tenemos que despertar. No podemos seguir viviendo de la manera que estamos viviendo. Ustedes que son creyentes en el Mesías, no vivan la vida tan desordenada que están viviendo. Vivan la vida de acuerdo al Señor, porque su ira, si ustedes no están preparados en tiempo de la tribulación, su ira va a ser para ustedes una cosa de tropiezo. Es necesario formar carácter. No nos preocupemos por lo que suceda. El Señor nos ha dado el poder, la fortaleza para poder nosotros mantenernos en ese espíritu constantemente poniendo nuestras vidas al servicio del Señor y causando cosas maravillosas para que otros estén preparados. Así que yo espero que ustedes cambien, que la bendición del Señor vaya con ustedes y los guarde. Y ahí en su hogar usted reúnase con su familia, dígale, hey, ya es hora de que nosotros nos preparemos para lo que viene, porque muchos están hablando de un rapto y eso no va a suceder. 7 años de tribulación, eso no va a suceder. Un milenio no va a suceder. Y tampoco los que son cristianos van a ser llevados a un lugar. Sí, muchos van a ser preparados para morir por la causa de Cristo, mártires del Señor. Otros los va a preparar el Señor para poder pasar por los periodos tan amargos que nunca las generaciones han vivido, como vamos a vivir en el tiempo de la gran tribulación. Hey, todos vamos a ser partícipes si estamos en vida de la gran tribulación. Nadie va a estar fuera de esta área. Donde estás, ahí vas a quedar. El mundo va a ser repartido en 10 pedazos. Todos los highways, los caminos, los mares, los buques, los aviones, todo medio de comunicación no va a existir. ¿Qué más quiero decirle? Yo lo estoy preparando, ya sea que yo me vaya mañana o ya sea que pase por la tribulación, yo estoy preparando un pueblo. Ya la gente ahora ya no quiere ni recibir al Señor como su Señor y Salvador. Ya eso ya es ahora lo que hay es un reciclaje. Y el reciclaje es que uno va a otro lugar, otro va a otro lugar, y anda como judío errante, porque no tienen fundación, no entienden bien el plan de Dios. Y es necesario que se pongan, como dicen en Nicaragua, las pilas, no avergüencen al Señor. Dios me lo guarde, Señor me lo bendiga, mantenga alerta, sea un verdadero siervo de Dios.